Bueno, nosotros venimos desde que se aprobó y desde antes incluso hablando acerca de, el proyecto de modificación del régimen de acuicultura de la provincia. Hemos tenido visitas de todo tipo en los últimos 2 años o entrevistas de todo tipo en los últimos 2 años. Ustedes saben, se aprobó. El otro día estuvo aquí el subsecretario de Pesca hablando con nosotros. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar con un productor, un gerente de una empresa que funciona con mucho éxito en la provincia de Neuquén. Creo que es Neuquén y Río Negro, él nos sabrá decir mejor. Vamos a hablar con Lucas Maglio, que es ingeniero en acuicultura y gerente en nuestro país de Idris Patagonia. Lucas, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan desde Ushuaia. Hola, buenos días chicos. Gracias por el contacto. Muchas Gracias, ¿Qué gracias. tal? ¿Cómo gracias estás? a vos por atendernos, Lucas. Bueno, ¿de qué se trata Idris Patagonia? ¿Qué es? Contanos un poco. Bueno, somos una empresa efectivamente productora de truchas arcoíris. Estamos, como bien decías, en la cuenca del Limay, que es el límite entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Estamos en el embalse Piedra del Águila. Y es una empresa que está integrada verticalmente. Parte desde la reproducción, importación de ovas desde el hemisferio norte, después la producción de levines, Sí, engorda, proceso y comercialización. Digamos, llegamos hasta los clientes. con el producto final. Sí, hacemos varios productos. El más elaborado es un filet que se llama Trim E, que es un filet que es totalmente desespinado, sin piel, sin grasa visceral, que es como la estrella, digamos, o el producto con mayor valor que hacemos. Y después, Ajá. bueno, también hacemos pescado entero y viscerado, varios productos. Y Mira vos. exportamos todas las semanas a lo largo del año a Estados Unidos y Canadá un producto fresco y exportamos congelado a Japón y otros países. Desde Ujú. el 2021 que exportamos de manera ininterrumpida todo el año, todas las semanas del año. Lucas, entonces la cadena que hacen es completa. Sí, O sí, sea, sí, le ahí falta, completa. lo único que le faltaría sería producir ustedes mismos los huevos. Bueno, también lo hacemos. Tenemos un stock de reproductores y minoritariamente hacemos desoves y generamos nuestros propios lotes, en menor medida porque esta actividad, como cualquier actividad de producción animal, la genética es un factor fundamental. Entonces, si vos querés garantizar la entrega en tiempo y forma, tenés que asegurarte con la mejor genética del mundo. Por eso importamos ovas de Estados Unidos y de Dinamarca, que te garantizan velocidades de crecimiento estables, que no hay Ajá. maduración sexual y un montón de cosas. Igual es importante siempre, y estamos en un plan de abastecimiento con nuestros propios reproductores. Lo que pasa es que eso nos va a llevar un tiempo hasta que podamos tener el total autoabastecimiento. Claro, es una empresa que funciona hace cuánto tiempo acá en Argentina. Mirá, yo traje el grupo Marandino, que es un grupo chileno, que yo los conocí en Perú en realidad. El grupo tiene una producción similar a esta en Perú, en los Andes peruanos. En Chile tiene solamente una planta de proceso y acá en Argentina la otra unidad de producción, que hemos crecido bastante. Este año estamos cosechando vamos a cerrar el año con 9.200 toneladas brutas, ¿no? Y unas 570 personas contratadas en forma directa y calculamos unas 200 en forma indirecta. Ajá. Para un pueblo, Piedra del Águila, que es el pueblo más cercano, que tiene un poco más de 4.000 habitantes. Así que imagínate el impacto que tiene esto socialmente es tremendo. O sea, de los 4.000 habitantes hay de manera directa e indirecta unas 700 personas que están involucradas con esta industria. Así es. Ha generado que mucha gente, chicos que se habían ido del pueblo, volvieron a vivir al pueblo, gente que ha venido de otros lugares. Hoy en Piedra del Águila los problemas es que no hay lugar para alquilar digamos, si no hay tampoco mucha oferta de alojamiento, con lo cual de alguna forma nos complica, ¿no? Claro, claro. Bueno, pasa Mira, acá pasa también y no en particular por la industria de la Ujú, acuicultura, sino bueno, por otras dinámicas, ujú. ¿no? Un poco en Vaca Muerta dicen que pasa lo mismo en esos sectores. Claro, exacto. Lucas, bueno, vos lo sabrás, hay una lucha importante aquí en Tierra del Fuego en contra con el eslogan del no a las salmoneras. Ujú, No es solamente se da acá, digamos, hay otros lugares en el país y en el mundo que eso ocurre y el cuestionamiento principal, o los dos cuestionamientos principales, tienen que ver con el impacto ambiental por un lado y con la lógica de un sistema, de una economía extractiva, es decir, ujú. producción jaulas en el agua que dejan mucha contaminación y la extracción del producto que sea solamente de engorde y que todo el proceso se haga después.
¿Entendés que hay algo de estos cuestionamientos que tienen razón de ser? Mirá, hace poco estuve en agosto en Noruega y una persona arrancó un discurso diciendo que la salmonicultura es la forma más sofisticada, sustentable y avanzada de producir proteínas animales, y yo coincido plenamente con eso. Acá hay varias cosas y varios mitos que es importante identificar y por supuesto que la industria ha cometido errores. Es una industria muy nueva. Pensá que acá en la zona no tiene más de 30, 40 años, con lo cual los primeros años la normativa iba detrás de la velocidad de la industria, con lo cual obviamente se cometieron errores, sobre todo en los primeros años en Chile cuando se elegían lugares con baja profundidad y baja renovación de agua. Ujú. Pero después esto se revirtió. Hoy la industria en Chile está totalmente sobreregulada y para nada es una actividad contaminante. O sea, obviamente que como cualquier producción animal genera desperdicios la producción, pero si vos comparás con las otras proteínas animales, pollos, cerdos y vacas, es por lejos mucho más sustentable y amigable con el medio ambiente que las otras producciones. Eh, Acá los peces en las jaulas obviamente liberan principalmente fósforo y nitrógeno, que son los dos productos, digamos, de desechos, pero si vos garantizás y hacés los estudios previos, batimetría, correntometría, niveles de oxígeno, niveles de clorofila, etcétera, y hacés las cosas bien, podés, digamos, sostener esta actividad en el tiempo de manera sustentable. El ambiente es el que se encarga de poder mitigar el impacto ambiental. Ahora, si esta misma jaula la pones en un lugar con baja profundidad, baja renovación de agua, con una biodiversidad enorme, obviamente que vas a impactar. Esto es como decir, bueno, cada tanto se cae un avión, pero nadie va a pensar en que hay que prohibir la navegación aerocomercial. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas bien. Y por otro lado, el otro error conceptual es que se compara una producción en fiordos. Yo estuve en el canal de Beagle varias veces, trabajaba en Chile en una empresa de ingeniería y nos tocó ir a hacer justamente los análisis. Y yo fui el primero que le dije a la gente que nos encomendó el trabajo que no era el mejor lugar para producir. Es un lugar con una biodiversidad y una riqueza biológica tremenda, además de ser un canal de navegación con mucha afluencia, digamos, de embarcaciones y turísticos. O sea, no es el lugar claramente para producir, pero no podemos descartar el mar abierto, que es un lugar extraordinario, y es muy distinto el producir el mar abierto que en un fiordo, en un canal con baja profundidad, ¿no? O renovaciones distintas, o con un ecosistema mucho, mucho más distinto a lo que es el mar abierto. Esto es como producir, vos podés producir soja deforestando la selva amazónica, o podés producir soja en un desierto con tecnología capturando humedad del ambiente y generando un nuevo ecosistema, si se quiere. Esto es un poco lo mismo. Lo que pasa es que el error que se ha cometido es que se metió todo en la misma bolsa. El tema de los antibióticos igual. Y muestra de lo que te digo, Chile fue mutando su producción de la 10ª región a la 12ª región, ahí en la región de Magallanes, cerca de ustedes, y prácticamente la producción en Magallanes está libre de químicos y antibióticos. Hoy el 30% de la producción de salmones en Chile no usa antibióticos, con lo cual la discusión es mucho más amplia, ¿no? Es decir, esto contamina, son antibióticos, hay que prohibir. Es mucho más compleja la discusión. Yo creo que hay que tener el criterio de decir, bueno, el canal no es el mejor lugar, pero no podemos cerrar el mar abierto, que de hecho la FAO, hay un informe de la FAO que es el 549, que se puede bajar de internet, que dice que tenemos el potencial más grande del mundo para producir peces en mar abierto, que es la forma digamos, de producir proteínas más sustentable que hay. Y siempre cuando hablan del impacto ambiental, la pesca extractiva es de las cosas más horrorosas que hemos hecho como humanidad. Hay un estudio de la WWF, la fundación esta del osito panda, Sí, la de Lucito eh, Panda. que dice que en los últimos 40 años los recursos marinos se redujeron a la mitad. O sea, hoy tenemos el 50% de los peces en el mar Ujú. producto de la pesca. Vos hablás de Eh, la pesca de altura tipo merluza. la pesca, sí, la pesca en general, Sí. comercial, extractiva, dejó los mares con la mitad de los recursos que teníamos originalmente. Especies como el atún de aleta azul, hoy solamente hay un 10% de lo que había originalmente. O sea, lo que estamos haciendo con la pesca a nivel humanidad es un desastre. De hecho, el mismo Jacques Cousteau, el mayor defensor de los océanos, decía que teníamos que dejar de ser cazadores en el mar a pasar a ser agricultores, ¿no? Que de esto se trata la acuicultura. Es una actividad que busca recomponer o sustentar la problemática que ha dejado la pesca. No digo que hay que dejar de pescar, lo que digo es que si nos vamos a poner en contra de la acuicultura, la pesca es muchísimo más dañina, pero en realidad mi mensaje es que en realidad tampoco hay que prohibir la pesca, hay que hacerla de manera responsable y sustentable. Hoy el 90% de lo que se pesca está sobreexplotado, plenamente explotado. Hay que controlar muchísimo más la pesca. Y la única forma de poder sostener el consumo de proteína del origen del agua es con la acuicultura.
y según la FAO tenemos el potencial más grande del mundo para producir peces en mar abierto. Es muy interesante lo que contás. Hoy en día, y bueno, llevando adelante una empresa que está pujante hoy en la zona, digamos, norte de la Patagonia, ¿podrías decir que genera muchos puestos de empleo? Por supuesto, es otra de las cosas que yo no puedo entender cuando algunos críticos dicen no genera puesto de trabajo. Somos nosotros acá una pequeña muestra chiquita de lo que esto genera. O sea, nosotros en 7 años arrancamos el 2018 con 12 personas, hoy tenemos 570. Creo que son más inclusive ahora, y unas 200 en forma indirecta. Piedra del Aire era el lugar con mayor cesantía de Neuquén y hoy pasa lo que te contaba recién, pasó a ser un lugar donde nos falta gente y básicamente la traba es que no hay lugar para que la gente pueda llegar a alojarse. Entonces, y en Chile ni hablar, en Chile en la región de Magallanes tenés un 3% de pobreza. 7.000 personas trabajan en la industria del salmón y a nivel industria Chile 70.000 personas. O sea, vos vas a cualquier ciudad del sur de Chile y el impacto de la industria es impresionante. Gente digamos, y no solo los que están directamente ligados a la industria, hosterías, restaurantes, proveedores de embarcaciones, hay un montón de diversificación que ha cambiado la geografía y la dinámica en el sur de Chile. Pero vos decías que han modificado también esto de la forma del engorde, que no están tanto con antibióticos. Sin embargo, hay denuncias de también trabajadores que trabajan en la zona que se vieron con algunas afecciones pulmonares, con algunos inconvenientes también, o sea, trabajadores que salieron a la calle también a protestar porque justamente no son las mejores condiciones. Mirá, yo les recomiendo, hay en Google un documental que se llama Así No, que es un documental hecho por las mismas comunidades de estos lugares, donde lamentablemente hay una cantidad de argumentos falsos digamos, montajes que están muy mal hechos además, que tratan de desprestigiar a la industria, ¿no? Obviamente que se cometen errores como cualquier industria, pero la gran mayoría de la gente, yo te digo, viví en Chile 15 años, viví en Puerto Montt y conozco todo el sur de Chile, la gran mayoría de la gente es agradecida a esta industria, les ha cambiado la vida. Si no fuera por esta actividad, no hay mucho más que hacer. El turismo es una fuente importante, por supuesto, pero está lejos de poder suplir toda la fuente de trabajo y las riquezas que genera esta actividad en Chile. Esos casos son puntuales, obviamente. Hay buzos que también se accidentan, que es un problema que la industria tiene que solucionar. Hay un montón de casos que hay que rever, pero no se puede, por esos casos, decir, esta industria hay que prohibirlo. Es una locura. Es la actividad más, como te digo, más avanzada y sustentable de producir proteínas, que además son las proteínas que mejor nos hacen a la salud, ¿no? O sea, cuando vas al médico te recomiendas generalmente pescado, no te recomienda un choripán, ¿no? Entonces, hay que ser súper cuidadoso con todas estas cosas. Yo escucho que dicen este tipo de cosas, ¿no? No genera puesto de trabajo, contamina, pero hay que parar la pelota y discutir con argumentos sorios y con argumentos que sean verificables, además. Esta modificación de nuestra ley, veo que también estás al tanto, eh, de alguna forma abre también camino para que justamente se pueda hacer, industrializar, ¿sí? Y meterse en la acuicultura de lleno. Pero bueno, son muchas las trabas. ¿Vos crees que abrir el campo y después hacer un estudio exhaustivo es lo correcto o es al revés? Primero hay que hacer un estudio exhaustivo de la zona y después ver cómo se adecua una ley. Mira, tenemos una gran ventaja, dentro de este retraso que tenemos en la acuicultura, tenemos una gran ventaja que es, ya sabemos todos los errores que se han cometido en otros países, principalmente Chile, que lo tenemos al lado. Entonces, y esto es una apreciación personal. Para mí lo que hay que hacer primero es meter la ciencia en esto, porque la ciencia termina siendo la que te da las respuestas más sólidas. Y la experiencia de otros países, como te decía. Sabemos cuáles fueron los errores en Chile, que no hay que repetir, obviamente, y sabemos digamos, cuáles son las producciones que funcionan de mejor manera, en qué contextos ambientales. Entonces, para mí lo primero es hacer estudios oceanográficos dirigidos a esta actividad, es decir, estudio de corrientes, estudio de fondo, estudio de batimetría, estudios de ecología marina, y establecer lo que le llaman en Chile las áreas aptas para acuicultura o otro nombre, zonas aptas para producción. Eso hay que hacerlo en un corto plazo y el siguiente paso para mí es establecer una unidad piloto experimental, sobre todo para llevarle tranquilidad a toda esta gente que está preocupada y en muchos casos digamos, entendiendo la preocupación, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que una producción piloto también de un corto alcance para entender cómo funciona el ambiente, porque además hay otra cosa importante acá. Se va a producir de una forma totalmente distinta a lo que se hace en Chile. Va a ser una producción en mar abierto que hay que
hay que ver qué inversión o qué perfil de empresario está dispuesto a invertir en ese tipo de engorde en mar abierto, que es muy distinto a producir en un fiordo. Y yo creo que lo más adecuado es hacer, como te decía, resumiendo, estudios previos, una escala piloto y después pensar en el escalamiento masivo, ¿no? Ujú. Estamos hablando con Lucas Maglio, que es ingeniero en acuicultura, gerente en nuestro país de Idris Patagonia, una empresa que está en Piedra del Águila. 9.000 y pico de toneladas anuales, decías, Lucas. Sí, este año cerraremos con 9.000, entre 9.100 y 9.200 toneladas. Todavía estamos cosechamos todos los días. Y como te decía antes, el 100% de la producción Sí. se exporta. Ahora, yo vi algunas imágenes y vi que tenían algo de infraestructura que está en los famosos piletones del sistema de recirculación de agua, pero también tienen en el embalse que hay en Piedra del Águila, tienen las famosas jaulas de las que se habla siempre. El proceso es, lo voy a decir así a lo bestia, engordan el pececito en el sistema RAS y después lo pasan al Piletón. embalse. Correcto, sí, sí, no, lo decís bien. No tenemos un sistema RAS, RAS es la famosa recirculación, ¿no? Nosotros tenemos una piscicultura en tierra se llama de flujo abierto, o sea, el agua entra y sale. Y esos peces en esa instalación se mantienen hasta los 15 gramos más o menos, y cuando tienen 15 gramos se llevan al lago, a las jaulas, como bien decís, y las jaulas permanecen hasta los más o menos 3 kilos. Eso es un ciclo de unos 17 meses de engorde más o menos, o 16, 17 meses. Ahí se cosechan. Hay un dato interesante que también es un poco esto que te comentaba antes. Eh, Nosotros estamos hace casi en jaulas, con las jaulas hace 4 o 5 años, y los sedimentos, el fondo del lago, que es el mayor indicador de que se están haciendo las cosas bien y las cosas mal, están iguales de cuando arrancamos. Y esto es porque hicimos todos los estudios previos, hicimos los estudios de batimetría, de correntometría, estamos instalados en profundidades altas, y eso te garantiza que la actividad puede perfectamente estar en armonía con el medio ambiente. Ahora, si estas mismas jaulas las pones a 15 metros de profundidad, en 2 años tenés un desastre. Por eso O sea, por no decir, es la todo. distancia entre el fondo y donde están las jaulas tiene que ser digamos, la columna de agua tiene que ser lo suficientemente alta como para que el sedimento se vaya disolviendo y no llegue a instalarse en el fondo. Así es, así es. Esa es una, y la otra, por supuesto, son las corrientes, ¿no? Es un análisis un poco más complejo, pero la profundidad es muy, muy importante. Hoy en todo el mundo, la profundidad en los estudios de capacidad de carga es un input fundamental. Entonces, haciendo los estudios previos, te garantizás en gran medida que no vas a cometer errores. Hay una normativa internacional o un estándar técnico que se llama la NS 9415, que es una norma noruega que te determina cómo tienen que ser estos estudios para este tipo de instalaciones de acuicultura. O sea que ya incluso está hasta el marco normativo, si se quiere, para empezar a hacer las cosas bien. Ujú. Tenemos todo para hacerlo bien. Y además creo que necesitamos generar fuentes de laburo, sobre todo en Tierra del Fuego, que entiendo que hay necesidades se habla siempre de la diversificación productiva o la matriz productiva. Bueno, esto es una oportunidad tremenda. Lucas, una de las observaciones que a veces he escuchado por ahí tiene que ver con la posible, si me equivoco en algún término, corregime, pero algún tipo de contaminación que pueda producirse porque vos estás trayendo los huevos de los bichos, los traes de Estados Unidos o de donde sea, los traes acá y la posibilidad de que haya algún tipo de contaminación ahí. ¿Eso cuando entra al país sufre algún tipo de control? Mira, eso en todo el mundo, en todas las producciones, hay tránsito de genética porque es una cuestión fundamental. Nosotros somos un gran país productor de vacas y todo el tiempo estamos importando semen criopreservado. Hay un flujo genético constante, es Sí. parte de la producción animal. En este caso no estamos exentos, acá se requiere trabajar con genética. Y hoy Argentina, SENASA en particular, tiene una de las normativas, te diría, más estrictas que puedes conseguir a nivel mundial. Ni Chile tiene una restricción como la que marca SENASA, que para mí está perfecta, que es la norma 853/11, que es la norma que regula los centros de cuarentena para importación de ovas o gametos de salmónidos, ¿no? O de peces en general. Y esto lo que exige son varias cosas. Primero, que SENASA tiene que acordar con el país de origen un CBI, un certificado veterinario internacional, que eso incluye temas de zoonosis en los países de origen, qué enfermedad tienen, cómo los evalúan. O sea, SENASA tiene un equipo muy sólido, muy preparado en área de sanidad animal, en peces en particular. Entonces ya ahí hay una primera restricción. La segunda restricción
es que te exigen análisis también de todo lo que vas a traer, análisis de laboratorio. Hoy todas las empresas que proveen genética hacen lo que se llama screening individual. O sea, cada reproductor se le toma una muestra de fluido ovárico a la hembra y una muestra de semen a los machos y se hace un screening microbiológico, ¿no? Entonces, antes de cruzar esos peces, se sabe si están enfermos o no. O sea que ya partís con una primera gran barrera en el país de origen. Y después la segunda barrera es en estos centros de cuarentena, que nosotros construimos uno, que lo tiene que habilitar SENASA y lo monitorea SENASA constantemente, donde además ahí los peces están confinados en un lugar, ahí sí tenemos un sistema de recirculación, como decías antes, Ajá. Gonzalo, y ahí los peces están confinados justamente 40 días y solamente hasta que SENASA vuelve a chequear esos peces que ya fueron chequeados en origen, los vuelve a chequear, además con tecnología, esto ha avanzado muchísimo en los últimos años, existen equipos de PCR, SENASA obviamente, que son muy certeros para la identificación, y recién cuando SENASA verifica que tenés cero, o sea que no están los peces infectados con ninguna patología, ahí se liberan. Con lo cual, obviamente que 100% no existe, pero es muy alto el nivel de seguridad que tiene hoy la Bueno, pero es industria en este comparable con aspecto. cualquier otra industria alimenticia, en ese Sí, aspecto, por claro. lo menos en ese aspecto puntual. Sí, sí. También otra cosa que escucho siempre, que son especies exóticas que no sean de acá, bueno, los caballos no son de acá, las vacas no son de acá, los pollos no son de acá, los cerdos no son de acá, tendríamos que dejar de producir todo si fuera por eso. Hoy donde se producen vacas y soja, en algún momento también fueron montes o bosques silvestres. Lamentablemente, o no sé si es lamentablemente, pero la civilización, el desarrollo de la humanidad, de los pueblos, de las ciudades y de la comunidad en general requieren que produzcamos plantas y animales, ¿no? Lucas, además de esos controles para el ingreso de las ovas, por ejemplo, ¿hay otros que se hacen a lo largo del desarrollo del bicho desde que es una ova hasta que vos lo sacás en un filet? Sí, nosotros, O sea, ¿hay certificaciones nacionales, internacionales? sí, sí, claro, sí, sí, nosotros tenemos varias certificaciones que son además las que te permiten acceder a diferentes mercados. Una estamos certificados libre de antibióticos, es una certificación que se llama Never Ever, que significa que nunca en ningún momento del ciclo de vida entregaste 1 gramo de antibiótico. Después hay otra que se llama BAP, que es BAP, que son las Best Aquaculture Practices, que es básicamente las mejores normas de producción acuícola, y las otras son las ASC, que es la certificación que promueve justamente la WWF, la famosa la Fundación Mundial de Vida Silvestre, Sí. que es lo más afín al medio ambiente que hay, y ellos promueven una certificación en producción de salmones y truchas, con lo cual a la gente que está preocupada por todo esto, les recomiendo que revisen esta norma porque si ellos mismos dicen que se puede producir sin alterar el medio ambiente y cuidando todos los recursos, debería ser una garantía. Y todas estas certificaciones te obligan periódicamente a hacer muestreo de tus peces. Por ejemplo, en el caso de libre de antibióticos, la certificación es por cada batch, por cada grupo o lote que vos tengas en producción. Y después ASC y VAP te exigen, hay cosas que son bimestrales, otras trimestrales, otras semestrales, que se suman además a las obligaciones que tenemos por parte de las provincias, porque nosotros tenemos Río Negro y Neuquén, que cada una tiene sus propias exigencias. Entonces, hoy gastamos fortunas por mes en laboratorio para cumplir con las certificaciones internacionales y con las reglamentaciones locales de cada provincia. Y te hago una consulta, Lucas, desde Idris. ¿Hay algún tipo de interés en Tierra del Fuego? Nosotros estamos, como te decía antes, estamos en Perú, estamos en Neuquén, Río Negro. El grupo se llama Mar Andino porque tenemos una identidad con los Andes y el océano. La verdad que nos interesa. Tenemos un desafío que es esto que te contaba antes, de crecer nuestro plan genético. Los reproductores, es una condición que tiene Ushuaia que es fantástica, que son aguas frías. Cuando vos querés trabajar en reproducción particularmente, los reproductores tienen que estar idealmente en temperaturas que no superen los 12 o 13 grados. Esto tiene que ver con la formación de gametas en la época de reproducción. Tierra del Fuego es un lugar ideal para llevar reproductores y es un lugar que estamos pensando para poder llevar nuestros reproductores, tenerlos en mejores condiciones, no para producir filet o pescado, sino para justamente producir ovas y ovas principalmente y poder trasladarlas a nuestras operaciones tanto en Argentina como, o sea, en Neuquén como en Perú, ¿no? Ujú. Y también hay una oportunidad importante de Tierra del Fuego porque podría ser a futuro un clúster importante en genética. La acuicultura no se trata solamente de producir pescado para consumo, podés, esto que te decía, producir, por ejemplo,
ovas certificadas de una calidad extraordinaria y exportar, y Tierra del Fuego para convertirse en un proveedor de genética de primera calidad hacia el mundo. Bien, o sea que sí, de alguna forma hay un interés, Sí, hay ganas de estar acá en la zona y sí, por eso también estás bastante emparentado, ¿no? sí, hay interés. Ahora yo creo que lo que viene ahora es la ley, me imagino que tiene que reglamentarse en los próximos meses, establecer pautas de trabajo y todas estas cuestiones que te decía antes de quizás estudios previos o qué exigencias se van a pedir a las empresas. Y sí, nosotros seguramente el próximo año ya empezaremos a viajar y ver qué posibilidades hay de concretas en particular de poder llevar nuestro plan de reproducción a Tierra del Mm. Fuego. Lucas, siempre y cuando no te estemos poniendo en una situación de violar algún tipo de confidencialidad, vos contabas que había sido parte de un estudio sobre el canal Beagle en particular y que tu recomendación fue el canal Beagle no reúne las condiciones como para poder hacerlo, el canal Beagle. ¿Ese estudio permitió ver otros lugares donde sí sería factible? No, ese estudio estaba circunscripto a un área bien concreta en el canal de Beagle, ahí en cercanías de Puerto Almanza, y fue solamente ese lugar. Eh, Esa fue mi apreciación personal, ¿no? Ujú. Eso, como decía antes, yo no conocía el lugar, me pareció un lugar increíble, espectacular. Yo creo que la mayoría de los argentinos no tiene conciencia del lugar que tenemos en Canal de Beagle. Es los pocos lugares donde tenemos bosque y mar, eh, es de los lugares más bellos que yo conozco de Argentina, y bueno, producto de eso, esa fue mi recomendación. Yo creo, y además hay gente ahí que realmente está haciendo patria, hay gente que hoy somos grandes amigos, este, los chicos de Puerto Pirata, Alma Yagán, en fin, gente que realmente hace patria y que yo creo que hay que preservar ese lugar para gente como ellos que cuidan el lugar y son productores, pero a baja escala. O sea, yo creo que el canal de Beagle tampoco es que hay que prohibir todo. O sea, estos pequeños pescadores de centolla y Bueno, de productores de hecho están. mejillones son gente que está haciendo las cosas bien y le da mucho valor al lugar, ¿no? Pero en ese momento no se evaluó ningún otro lugar. Bien. Alguna consulta que nos llega a nosotros acá por Chat. el chat de YouTube tiene que ver con ejecutivos de empresas de acuicultura. Entiendo que no son de Argentina, tal vez son de Chile o de algún otro país, que han sido condenados por falsificar datos ambientales. ¿Estás al tanto de esa Sí, situación, de esa noticia? sí, Y hubieron casos sí. resonantes en Chile. Sí, claro que hubo. También, No son no son elementos también que permiten o que le dan, digamos, algún motivo a las personas que ven el peligro en la industria de la salmonicultura. lo que pasa es que digamos, las malas prácticas no son propias de la salmonicultura, son propias del ser humano. O sea, también tenés tipos que hacen eso en la producción de vacas, en la soja, un ferretero, un almacenero. O sea, malas prácticas, corrupción, prácticas amorales, hay en todos lados. Pero no, el problema es que hay una tendencia a eso. ¿Ves? Che, hay un caso, listo, hay que prohibir todo. Es un error ese, es una discusión casi infantilesca. Bueno, puede decir, hay un caso que un tipo cometió un error, está preso, salmonero, está bien, tendrá que pagar y tendrá que ir preso y tendrá que darle todas las penas de la ley, pero no por eso hay que ampliar a toda la industria. La mayoría de gente que opina, yo estoy seguro que no conoce, no tiene ni idea de qué se trata esta actividad o esta industria, escucha información y repite y la magnifica, pero sería bueno, a veces tengo mucha gente amiga en Chile. Digo, habría que hacer un tour, agarrar a las personas más radicalizadas y mostrar lo que se hace, porque realmente digo, es espectacular. Hay cosas que son espectaculares, dignas de mostrar. Empresas que están hoy certificadas en Chile libre de antibióticos con ASC o VAP, y el cuidado que tienen del entorno es maravilloso. Entonces, pero también no hay que desconocer que se cometieron errores. Lo que creo que el error es llevar la discusión a un terreno tan radical, tan de grieta, ¿no? Esto es una porquería o esto es lo mejor del mundo, ¿no? Ujú. Analicemos bien, veamos qué cosas buenas hay, qué cosas malas hay, qué hay que corregir, qué errores no tenemos que cometer, porque la acuicultura es, y no digo yo, lo dice la FAO, ¿no? La FAO y muchísimas organizaciones gubernamentales en diferentes partes del mundo, que es la actividad que tiene mayores chances, o la única que tiene mayores chances de sostener la demanda de proteína a futuro. El mundo no puede ser ni vegano ni carnívoro, porque no hay ni tierras ni agua suficiente para sostener un mundo vegano o carnívoro. El futuro está en la acuicultura. Estamos yendo en contra de una actividad que, dicho por todos los especialistas, va a ser la que va a sostener el consumo de proteína a nivel global. Ujú. Entonces, no podemos llevar una discusión a una cuestión tan radical, River Boca.
Hay que analizarlo de una manera mucho más profesional y con sentido común. Lucas, la última, por lo menos por mi parte, y agradecerte por tu tiempo, porque ya te robamos bastante. Hablabas de unas 9.000 y pico de toneladas anuales que están produciendo, unos 560 puestos de laburo directo. Me gustaría consultarte en estas exportaciones, porque entiendo que prácticamente todo va para la exportación. ¿Cuánto representa eso en términos, en dólares, básicamente? Mirá, es variable. La trucha, nosotros tenemos un estigma, no un estigma, sino una condición de mercado que la trucha siempre va copiando por debajo de la curva de los precios del salmón. Eh, hace poco, hace poco ocurrió a nivel mercado global que la trucha estuvo un poquito más alta que el salmón, cosa que generalmente no pasa. Y vos tenés que pensar que el kilo de pescado entero, lo que se llama HON, ronda entre los 5,50 a $6. Así que ahí pueden sacar sus cuentas. De 9.000 toneladas, más o menos el 14-15% es un desperdicio en vísceras, y ahí puede llegar a una relación de cuánto genera la compañía por año. Pero es un negocio de centavos, ¿no? Por eso también es importante entender que el volumen acá es importante para poder generar una rentabilidad y que te permita mantenerte en el tiempo. Después hay otra actividad a nivel más artesanal, acá en la zona del lago Alicura hay productores de trucha más chicos, que es otro tipo de negocio, ¿no? Se hace una trucha más chica a otros valores, principalmente para el mercado interno, y tienen digamos, otro enfoque Ujú. económico, productivo. Pero bueno, esta actividad también te permite poder abordarla desde lo artesanal o a lo industrial, ¿no? Pero básicamente eso, tenés que pensar entre un promedio, si pensás de pescado bruto, $5 el kilo o $5.000 la tonelada. Claro, claro. Bien. Gracias, Lucas, por tu tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes, gracias por llamar. Que estés muy bien, hasta luego. Chao, chao. Lucas Maglio, ingeniero en acuicultura, gerente en Argentina de Idris Patagonia, una empresa que es una división de Mar Andino, una empresa de Ujú. capitales chilenos que prácticamente no produce en Chile, contaba él, sino que más que nada lo hace en Perú, y ahora también en el embalse Piedra Piedra del del Águila, Águila. que es un embalse, por eso él habla de Neuquén y Río Negro, es un embalse Sí. compartido entre las dos Ujú. provincias. La otra vez leía, me parece que hay una diferencia, o sea, produce, no sé por qué motivo, es como que tiene más producción del lado neuquino que del lado rionegrino, pero qué Es lo sé yo mismo. por qué, chicos, Sí, no sé por qué se dio no eso. importa. Sí sé que hubo en su momento, hace 2 o 3 años atrás, o tal vez un poquito más, le puedo estar pifiando, una elaboración de una planta de procesamiento que hizo el gobierno de Ujú. Neuquén y de alguna manera la puso a disposición, la concesionó, se asoció, no sé bien cuál es la figura, con Idris Patagonia. Entonces esas instalaciones las usa la empresa, pero las construyó el Estado provincial, y eso hace también que haya una mayor confluencia entre lo público y lo privado en el caso de Neuquén. Tal vez por eso También hay hay un poco más más. de producción en Neuquén que Claro, en Río Negro, la verdad que no lo es sé. probable, es muy probable. Pero bueno, interesante también como para ver Sí. el punto de vista no solamente de los legisladores con los que hemos hablado, también que vino el subsecretario de Pesca, sino también en este caso, bueno, con un empresario que está en la Patagonia también, digamos, Ujú. ¿no? Que está aquí en nuestro país.